El Día de los Inocentes que salió mal. Dicen que el Día de los Inocentes es un momento para jugar con la línea entre lo real y lo absurdo. Un día donde las mentiras son inofensivas y las bromas terminan con risas. Pero, ¿y si cruzas esa línea? ¿Qué sucede cuando una broma deja de ser un juego y abre una puerta que nunca debió ser tocada? En un pueblo como cualquier otro, un grupo de amigos decidió gastar una broma. Nada fuera de lo normal. Risas, disfraces y un susto planificado. Pero esta vez, algo diferente los esperaba. Algo que había estado esperando mucho tiempo. Imagina un mundo como este, donde todo parece familiar, pero en el fondo sientes que algo está fuera de lugar. En este lugar, las bromas pueden convertirse en pesadillas, y las decisiones más pequeñas esconden consecuencias que escapan a toda lógica. Ellos pensaron que controlaban el juego, que al final del día todo volvería a la normalidad. Pero esta casa tiene sus propias reglas, y nadie sale sin pagar el precio. La broma inocente. El plan era simple, una broma que todos recordarían. Entre risas y burlas, el grupo entró a la casa abandonada, un lugar que todos conocían por las historias de desaparecidos y sucesos inexplicables, aunque nadie lo tomaba en serio. Dentro, la atmósfera era sofocante. El polvo cubría cada rincón, y el aire olía a humedad, como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, fue en ese silencio inquietante donde comenzaron a oír cosas. Ruidos leves, casi imperceptibles. Un crujido aquí, un susurro allá. Pero los descartaron, convencidos de que los nervios jugaban con ellos. La preparación fue rápida. Disfraces, ruidos falsos y una figura disfrazada colocada estratégicamente en un pasillo oscuro. Todo estaba listo para asustar al amigo que llegaría pronto. Sin embargo, algo no estaba bien. Un viejo reloj en la sala, detenido durante años, empezó a moverse. Nadie lo tocó, pero sus agujas marcaban las 3:34 con precisión inquietante. Entonces llegó el objetivo de la broma. El grupo se escondió, observando mientras el amigo entraba, bromeando y llamándolo sin sospechar nada. Las risas se convirtieron en un grito aterrador cuando las luces comenzaron a parpadear. Los ruidos resonaron y la figura disfrazada apareció en el pasillo. La broma había funcionado, pero la euforia duró poco. Un sonido surgió de la nada, una risa profunda y distorsionada que no venía de ninguno de ellos. Sus caras se transformaron de diversión a terror cuando la figura disfrazada, que debía estar inmóvil, empezó a moverse sola. Su andar era torpe, casi mecánico, como si algo invisible la controlara. Cuando se desplomó en el suelo, reveló que estaba vacía por dentro. En el espejo del pasillo, vieron algo imposible. Sus propios reflejos, pero no estaban solos. Una figura más, alta y torcida, estaba entre ellos. Antes de que pudieran reaccionar, las puertas se cerraron de golpe. La casa, fría y oscura, parecía respirar a su alrededor. Lo que empezó como un juego, ahora era una trampa. Y en ese espejo, la figura seguía observándolos, esperando. Lo sobrenatural y lo perturbador. Lo que empezó como una broma, se transformó en una pesadilla en el momento en que la risa distorsionada llenó la casa. Cada rincón parecía moverse, cada sombra se alargaba más de lo posible, como si la propia estructura estuviera viva. El grupo, que minutos antes reía y bromeaba, ahora miraba alrededor con el peso de un miedo indescriptible. Intentaron abrir la puerta principal, pero no se movía, como si estuviera fusionada con el marco. El tiempo dentro de la casa parecía quebrarse. Los relojes marcaban horas imposibles y las linternas parpadeaban, proyectando sombras que no correspondían a nadie del grupo. En el espejo del pasillo, sus reflejos empezaron a moverse independientemente, realizando gestos imposibles que ninguno hacía en la realidad.
Entonces, una voz comenzó a resonar, profunda, como un eco atrapado en las paredes. Todo acto tiene consecuencias. Uno por uno, los amigos empezaron a escuchar cosas que solo ellos podían entender. Susurros que revelaban secretos oscuros, temores enterrados. La casa los conocía y estaba jugando con ellos. Una de las puertas al fondo del pasillo se abrió de golpe, revelando un cuarto oscuro. Desde dentro, algo parecía observarlos, aunque nadie podía verlo. Pero lo sentían. Una presencia pesada, una fuerza que los rodeaba como una bruma fría. Uno de ellos, incapaz de soportar el silencio, gritó, y en ese instante, la casa respondió. Una figura alta, torcida, emergió del espejo. Sus movimientos erráticos y antinaturales, como si estuviera aprendiendo a caminar. Su rostro era un borrón de sombras y ojos brillantes, sin boca, pero con un susurro que llenaba el aire. ¿Cuál será tu verdad? El grupo intentó correr, pero las paredes parecían alargarse, los pasillos se extendían sin fin, y el tiempo se fragmentaba en imágenes de terror. Visiones de ellos mismos en futuros imposibles, atrapados, deformados, consumidos. Una de ellos desapareció sin dejar rastro, pero su voz seguía escuchándose, llamando desde dentro de las paredes. La realidad misma parecía doblarse, y la casa los conducía a un solo lugar. Una habitación donde la muñeca que habían encontrado antes estaba sentada, mirando fijamente. Su sonrisa, ahora grotesca, parecía pulsar con vida propia. Y en el centro del cuarto, un mensaje grabado en el suelo. Cada decisión tiene su precio. Habían abierto una puerta que no podían cerrar, y la casa no los dejaría ir hasta que pagaran el precio. La verdad inquietante. La casa ya no era un lugar físico. Las paredes, el techo, el suelo, todo parecía pulsar, como si estuvieran dentro de un ser vivo. El grupo, reducido y desgastado, intentaba encontrar una salida, pero cada paso los llevaba más profundamente al corazón de algo incomprensible. Las puertas conducían a los mismos cuartos. Los pasillos, antes rectos, ahora se retorcían como laberintos imposibles. Y el susurro seguía ahí, creciendo en intensidad. ¿Cuál será tu sacrificio? En una última habitación, encontraron una mesa. Sobre ella había objetos familiares para cada uno. Un reloj, una foto, una carta, cosas que solo ellos podían reconocer. La voz habló otra vez, esta vez clara y directa. Cada uno debe elegir. Solo una verdad los salvará. La figura que habían visto antes, alta y torcida, estaba ahora frente a ellos. Su forma era incompleta, como si estuviera hecha de fragmentos de sombra. Cuando se movía, el espacio alrededor se rompía como un espejo agrietado. Les mostró imágenes, visiones de sus vidas, sus errores, sus secretos más oscuros. Uno de ellos vio un futuro en el que estaba solo, perdido en un mundo vacío. Otro vio su rostro, pero no en un espejo, sino en el cuerpo de alguien más. El dilema era claro. Uno de ellos tenía que quedarse, no como un simple sacrificio, sino como una pieza del lugar, reemplazando a la figura incompleta, para que los demás pudieran salir. Cada uno intentó negarse, pero la casa no les daba opción. La presión aumentaba, el aire se volvía irrespirable, y las luces parpadeaban con más fuerza. Finalmente, uno de ellos dio un paso adelante. Sin decir una palabra, se sentó en la silla frente a la figura y aceptó el trato. En ese instante, todo se detuvo. Los sonidos cesaron, y la figura inclinó su cabeza, como agradeciendo. Entonces, los demás sintieron que podían moverse de nuevo, que las puertas estaban abiertas. Pero no hubo alivio. Al salir, se dieron cuenta de que el mundo ya no era el mismo. El cielo era gris, las calles estaban vacías, y las sombras seguían sus movimientos, imitando cada paso con un pequeño desfase.
Aunque estaban fuera, algo había salido con ellos. Y en la casa, ahora en completo silencio, la figura torcida estaba sentada en la silla, observando, esperando al próximo visitante. La ruptura de la realidad. Cuando cruzaron el umbral de la casa, el alivio fue inmediato, pero breve. Algo estaba terriblemente mal. El aire, aunque fresco, tenía un olor extraño, metálico. Las calles que recordaban estaban desiertas, pero no de la manera habitual. Los coches permanecían estacionados, pero los interiores estaban vacíos, como si todos hubieran desaparecido en medio de sus vidas. El cielo era de un gris monótono, sin sol, luna ni estrellas. Ni siquiera parecía moverse. A lo lejos, el sonido de un reloj resonaba lentamente, aunque no había ninguno a la vista. El grupo intentó hablar, pero las palabras parecían ahogarse en el aire, como si el espacio mismo las absorbiera. Mientras avanzaban por el vecindario, comenzaron a notar algo más inquietante. Sus sombras no los seguían como antes. Ahora se movían con un retraso, actuando como si tuvieran voluntad propia, torciendo sus formas en ángulos imposibles. Una de las sombras se giró hacia su dueño, observándolo, aunque no tenía ojos. Los sobrevivientes se detuvieron frente a un escaparate. En el reflejo, no se veían a sí mismos como eran. Sus caras estaban desdibujadas, como si hubieran sido borradas lentamente por una mano invisible. Uno de ellos, en un intento de calmar la tensión, alzó la voz, pero su eco resonó más fuerte de lo que debía, como si el mundo se burlara de su desesperación. Y entonces, todos lo sintieron. La casa no los había dejado ir realmente. Algo de ella, de su esencia, los había seguido. Estaba en sus sombras, en sus reflejos, en el aire que respiraban. Cuando uno de ellos giró la cabeza hacia atrás, pudo verla. La figura torcida estaba allí, a la distancia, inmóvil, como una estatua que vigilaba. El grupo siguió caminando, pero con cada paso, el mundo parecía desvanecerse un poco más. Los edificios perdían sus formas, las calles se alargaban como un sueño febril. Al final, solo quedaban ellos, atrapados en un espacio sin tiempo ni lógica. Y mientras la oscuridad los rodeaba, una última frase resonó, suave y burlona, como un eco infinito. Todo acto tiene consecuencias. La casa no solo los había cambiado el mundo. Reflexión final. Las bromas pueden parecer inocentes. Pequeñas transgresiones sin consecuencias, risas que se desvanecen con el tiempo. Pero a veces, un acto trivial puede abrir puertas que nunca debieron ser tocadas. Las decisiones que tomamos, por simples que parezcan, pueden llevarnos a lugares donde las reglas dejan de existir, donde nuestras verdades se enfrentan a algo más oscuro y profundo. Ellos pensaron que controlaban el juego, que la casa era solo un lugar, un escenario para una broma más. Pero la realidad no siempre es tan sencilla. Ahora, atrapados en un mundo donde sus sombras tienen vida propia y la figura torcida los observa desde lejos, saben que no podrán volver a la normalidad. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasará antes de que la casa encuentre a su próximo huésped? Si esta historia te dejó pensando, si te inquietó o te hizo cuestionar lo que das por sentado, considera esto. A veces, las cosas más simples esconden los horrores más profundos. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué harías si te encontraras frente a una elección como esta? ¿Qué sacrificarías para escapar? Y si te gustan las historias que te atrapan y no te dejan soltar, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí exploramos los rincones más oscuros de la imaginación. Y tal vez, solo tal vez, descubramos algo más sobre nosotros mismos. Hasta otra.